Buenos días, tengan todos mis estimados compañeros. Un saludo cordial a la profesora Yelva París. En esta oportunidad expondré sobre las técnicas para el desarrollo y procesamiento de la información, presentado por la Magíster Beisy Romero en la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral del Programa de Educación, en la Cátedra Metodología de la Investigación Socioeducativa, Carrera Orientación, sección 27111. Herramientas estadísticas para el procesamiento de datos según Kaoru Ishikawa, 1943. El actual contexto de alta competitividad provoca que las empresas deben afrontar grandes desafíos para poder sobrevivir. Se trata igualmente de una época en la que también aparecen grandes oportunidades, aunque para aprovecharlas es necesario introducir cambios en la manera de gestionar las compañías. ¿Qué son y para qué sirven las herramientas estadísticas para el procesamiento de datos? Las herramientas estadísticas para el procesamiento de datos son una serie de técnicas gráficas utilizadas en la gestión de calidad y en la resolución de los problemas relacionados. Las 7 técnicas de análisis de los indicadores y procesos para las empresas mejoren su calidad de producción son el diagrama de causa y efecto. El diagrama de causa y efecto, conocido también como diagrama de espina de pescado, es una herramienta gráfica cuya función es identificar las posibilidades causas de un efecto, así como clasificar las ideas en categorías útiles. En una estructura más habitual, consta de un enunciado que describe el problema como una brecha que se debe cerrar. Para encontrar las causas que han provocado dicha brecha, las empresas deben analizar la naturaleza del problema y preguntarse por qué, hasta identificar el origen del mismo. Existen también las plantillas de inspección. Una plantilla de inspección es una herramienta muy eficaz para recolectar y registrar la información. Su ventaja más importante es que dependiendo del diseño pueden ser utilizadas tanto como para registrar resultados como para observar tendencias y dispersiones. Por ese motivo, no es necesario recolectar todos los datos para poder obtener información de tipo estadístico. Antes de proceder a diseñar una plantilla de inspección, es imprescindible realizar un análisis estadístico, ya que en ella se preestablece una escala para que no se tengan que registrar números, sino marcaciones simples. También existen los gráficos de control. El objetivo de este tipo de gráfico es determinar la estabilidad de un proceso y su comportamiento es predecible. Sus límites, tanto superior como inferior, están basados en los requisitos establecidos previamente, reflejando los valores máximos y mínimos permitidos. Estos límites de control se deben calcularse previamente utilizando la estadística y su función e identificar los puntos en los que es necesario aplicar medidas correctivas. También existe el muestreo estratificado, conocido también como estratificación. Una herramienta estadística ha sido muy diseñado para clasificar los elementos de una población que tiene afinidad entre sí. De esta forma, estos elementos comunes pueden analizarse y establecerse su causa. Con el muestreo estratificado, la empresa obtiene una comprensión detallada de una estructura de población de datos. Puede de esta forma examinar la diferencia entre los valores promedio y la variación de los distintos extractos. El histograma.
El histograma es un tipo de gráfico de barras utilizando para ofrecer datos sobre las variaciones de un proceso y sí, poder tomar decisiones adecuadas enfocándose en los esfuerzos de mejorar que se hayan realizado. Con el uso del histograma, la empresa puede reconocer y analizar los distintos patrones de comportamiento en la información que en su primer momento quedan ocultos. Su construcción ayudará a comprender la tendencia central y la dispersión frecuentes relativos de los distintos valores analizados. Encontramos también el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es otro tipo de diagrama de barras verticales que las empresas utilizan para identificar las fuentes responsables de sus problemas. Se trata de una potente herramienta de análisis que ayudará a tomar decisiones en la función de las prioridades. El diagrama de dispersión encontramos también, llamados también como diagramas de correlación. Esta herramienta de control de calidad intenta ofrecer una explicación a los cambios en la variable dependiendo mediante su uso. Se puede utilizar y estudiar en relación entre dos variables diferentes. Esto convierte al diagrama de dispersión en un método muy eficaz para conocer que los factores se encuentren relaciones entre sí y como resultado afectados como respecto al otro. Análisis e interpretación de datos según Rojas Soriano R. 2016. El análisis consiste en separar los elementos básicos de la información y examinarlos con el propósito de responder a las distintas cuestiones planteadas en la investigación. La interpretación es el proceso mental mediante el cual se trata de encontrar un significado más amplio en la información empírica recabada. Para esto se tomará en cuenta la siguiente secuencia: verificación y edición de cuestionarios aceptables. Cada cuestionario tendrá una etapa de revisión en donde se verificarán los datos obtenidos, es decir, que estén bien contestados, completos. Mirar en base a las respuestas dadas si éstas fueron bien comprendidas, que los elementos de la muestra sean los que hayan contestado la encuesta, etc. Para tal fin, el porcentaje de cuestionarios defectuosos permitido será del 5% del total. En caso de que el porcentaje sea mayor, se enviará nuevamente al trabajo de campo y volverán a formular los cuestionarios. Edición y depuración de datos. Los datos a procesar tendrán legibilidad, que se puedan entender con facilidad, consistencia, que estén acordes a los objetivos del estudio y con exactitud, ya que evaluarán de acuerdo a una serie de parámetros para verificar si fueron obtenidos con honestidad por los encuestadores. Los datos serán procesados y analizados usando el software destinado para esto. Se hará en empleo del SPS, Microsoft Excel y programas destinados a realizar análisis estadístico con un ambiente amigable para el usuario a través de las interfaces fáciles de manejar y entender. Análisis e interpretación de datos según autor Rojas Soriano R. 2016. Herramientas estadísticas. Para un correcto análisis de datos se usarán las siguientes ayudas estadísticas. Tabulación cruzada. Tabulación de datos que consiste en identificar una relación entre variables, describiendo dos o más variables en forma simultánea y dar como resultado tablas que reflejan la distribución conjunta de las variables con un número limitado de categorías o valores distintivos.
herramientas estadísticas inferencial, pruebas de cuadrado para probar la significancia estadística que hay entre la relación de variables, procedimientos de análisis en relación, regresiones para verificar el grado de dependencia en la relación entre las variables, procesamientos generales de análisis gráficos estadísticos para evaluar proporciones, histogramas y frecuencia, prueba de hipótesis para evaluar las mismas, etc. Análisis descriptivo. Este análisis es muy básico, aunque hay tendencia a generalizar a toda población. Las primeras conclusiones obtenidas tras un análisis descriptivo es un estudio calculando una serie de medidas de tendencia central para ver en qué medida los datos se agrupan o dispersan en torno a un valor central. Esto es lo que podría ser como concepto aproximado. Análisis inferencial. El análisis inferencial se emplea solo en los estudios correlacionales. Esto se realiza a través de los resultados obtenidos al cruzar las variables independientes con variables dependientes a través de los resultados obtenidos en las tablas que genera el programa estadístico. Solo pueden inferir si la variable independiente objeto de análisis influye sobre la variable dependiente y si esta influencia es significativa o no. Sistematización de experiencias en estudios cualitativos según autores. Según Rodríguez 2018, en el ámbito educativo, la sistematización de experiencias educativas ha venido reconfigurando proyectos educativos y quehaceres cotidianos, invitando a sus participantes a observarse, interpretarse y reconocerse como protagonistas de su propio proceso. Mientras que, según Mardones 2014, aporta, este tipo de proceso es relevante porque sistematizar las experiencias permite aprender críticamente de ellas y así poder mejorar la propia práctica. Es así como, en la medida en que se producen nuevos conocimientos, se debe producir un diálogo fructífero con los marcos teóricos vigentes. Por lo tanto, en la sistematización de experiencias se parte del principio de hacer una reconstrucción de lo sucedido y de un ordenamiento de los distintos elementos objetivos y subjetivos que han intervenido en el proceso para comprenderlo e interpretarlo. De acuerdo con Bermúdez 2018, el énfasis en la socialización de multiplicidad de experiencias sistematizadas ha dado lugar a reencuentros colectivos en los cuales se comparten las diversas maneras de hacer los múltiples aprendizajes que de ahí se derivaron. Página 143. Además, considera que la recuperación de valores de la práctica han sido centrales en la configuración y construcción de los procedimientos pedagógicos. En este proceso, la sistematización de experiencia se perfila como una posibilidad de diálogo entre el saber que se gesta desde las prácticas y el conocimiento teórico producto de un proceso de racionalización formal. Análisis de contenido según autores. Según Saint-Pierre 2003. El análisis de contenido es una técnica de procesamiento de cualquier tipo de información acumulada en categorías codificadas de variables que permitan el análisis del problema motivado de la investigación. En cuanto al aporte de Berelson, 1952, fue quien definió el análisis de contenido como una técnica de investigación, diciendo que se trata de una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa
del contenido de la comunicación, aunque puede ser utilizado en otros campos con el análisis cualitativo de variables en el estudio de la complejidad de un fenómeno, entre otros. Berelson, 1952, Saravia Sánchez J., 1999. Destaca Early, 1990, página 5. En el registro científico es relativamente fácil obtener el consenso acerca de los criterios que predeterminarán decir si un fenómeno es probado o no, se puede predecir o no, reproducir o no, etc. En el registro de una práctica no científica, la noción y eficacia es relativa a las interpretaciones que harán los actores sociales en función de sus intereses. El valor de verdad del hecho aseverado aquí, a cada una de su verdad. El análisis interviniente es en esta práctica y en consecuencia debe acomodarse de una definición de eficacia que toma en cuenta las verdades, muchas veces contradictorias, de los diferentes actores sociales de los cuales el mismo forma parte y como tal tiene su propia verdad. Categorización, triangulización de la información según autores. ¿Qué es la categorización y la triangularización? Primeramente, vamos a hacernos esa pregunta. La triangularización interestamental es la que permite establecer relaciones de comparación entre los sujetos indagados, en tantos actores situados, en función de los diversos tópicos interrogados, con lo que se enriquece el escenario intersubjetivo desde que el investigador cualitativo construye los significados. Ahora bien, para Hernández Sampier 2007, 687, según la página, es el procedimiento en el que genera el entendimiento de un fenómeno sujeto a estudio. Mientras que para Cowan, 1993, la triangularización se define como la combinación de múltiples métodos de un estudio del mismo objeto o evento para abordar mejor el fenómeno que se investiga. Según Strauss y Collins, 1990, la categorización consiste en la asignación de conceptos a un nivel más abstracto. Estos mismos autores argumentan que las categorías son conceptos derivados de los datos que representan fenómenos, y los fenómenos son ideas analíticas pertinentes que emergen de nuestros datos.